Sí. Muy bien. Stacy Giovanna García Alvarado. Poéticas corpóreas, videodanza entrevista a bailarines mexicanos. Y es sistematización de obra interdisciplinaria. Ya Stacy tiene aprobada su parte práctica de examen de titulación, así es que estamos esperando los avances del documento escrito. Adelante, Stacy, platícanos. Hola, hola. Hola, Comparto pantalla. ¿Ya se ve? No. está cargando. Ok. Ajá. Ahí va. Dice que, promete que ahí va. ¿Dónde Dice, estás, Stacy? ¿En Mérida o en dónde andas? Porque te vi que te fuiste a Mérida. ¿Ahorita dónde andas? Sí, ahí sí, he está, ya se ve. andado en Mérida y en otros lados dando ahí algunos talleres y así. Ahorita me vine así de rápido a Morelia, pero ya igual estoy ahorita más en Ciudad de México. Este, bueno, entonces voy a presentar estos avances de mi sistematización de obra interdisciplinaria. Como ya lo mencionó Rocío, que además es mi asesora, este, mi proyecto videográfico se llama Poéticas Corpóreas y es una videodanza entrevista a bailarines mexicanos. Entonces, creo que no se pudieron quedar Claudia y ¿dónde está? Sí, está ¿Quién, por ahí. Adriana? Adriana. Yo, bueno, es que como no la veo, pero no se pudieron quedar y entonces también por aquí invité, espero que entren las personas que invité, entonces no conocen como que mucho del proyecto, entonces voy a hablar en general de esto hasta donde voy avanzado ahorita. Entonces, en sí lo que pretendo con esta obra videográfica es registrar las prácticas de los bailarines, colocando como tema central hacer un análisis de la construcción de sus poéticas corpóreas. Entonces, esto quiere decir que este trabajo videográfico se compone por una parte de una entrevista en video, le puse aquí IO documental porque aún sigo pensando si sí o no incluirlo. Y por otro lado, la videodanza. En el caso de la importancia para mí de la entrevista o el documental es porque para mí es muy importante que puedan mostrarse esos bailarines y escucharlos de viva voz en esta exploración que además es de su persona y en sus situaciones de la vida real que les hacen conformarse como cuerpo y que eso hace que puedan construir pues su discurso poético personal. La parte de la videodanza es el elemento que va conformando el medio de expresión de la experiencia puesta en movimiento. Es decir, como todo esto de lo que ya se está hablando, pero puesto ya, ¿no? En movimiento. Entonces, mi proyecto así como inició, tenía esta pregunta de investigación-creación al principio, que era, ¿es factible dar cuenta de los puntos de convergencia y divergencia de las poéticas corpóreas? En el principio eran 4 bailarines a través de un producto híbrido digital que conjuga el registro videográfico de sus prácticas, la enunciación de sus experiencias y el análisis derivado de la investigación. O sea, esta súper pregunta de investigación-creación fue lo que me llevó a lo que voy a exponer a continuación. El objetivo general que tenía al principio era realizar una videodanza documental que registre y analice las poéticas corpóreas de 4 bailarines en ese momento para detectar sus convergencias que les vincula artística y humanamente, así como sus divergencias que dan cuenta de su individualidad. Entonces, había estructurado estos principios poéticos de la investigación-creación, que son 3 momentos que para mí son decisivos poner en este video, ¿no? La primera, que sería el espacio de creación personal. La segunda etapa, que sería en su espacio de cotidianidad, es decir, donde ellos habitan normalmente, ¿no? Y el tercer espacio, que sería una improvisación en el espacio público, que tiene que ver también con unificar, digamos, como
las experiencias o el lugar en el que se encuentran todos estos cuerpos, ¿no? Si bien puede diferir el espacio de creación personal y el de la cotidianidad, el de la improvisación en el espacio público es el mismo. En este caso, había decidido que fuera en la calle. Entonces, estos 3 momentos eran los 3 momentos, o son los 3 momentos decisivos en los que está como estructurada, ¿no?, esta investigación. Mi motivación es reconocernos desde quienes somos, es decir, y lo afirmo desde este momento, como seres creadores capaces de hacer danza y merecedores de un espacio en el que podamos tomar poder y valor. Y que yo creo, todos tenemos un lugar desde el cual podemos construir y que es válido y que en el cual podemos manifestar nuestro sentir y aportar cosas valiosas, ¿no? Y que todo esto es el resultado de nuestro devenir en la vida y que lo volcamos en la danza. La justificación tiene que ver con que el proyecto está pensado como un híbrido digital porque al presentar a los creadores y escucharlos de viva voz, podemos darles como este espacio de respeto y que podamos como tomar valor a lo que nos están expresando, así como poder visibilizar su apuesta estética. Y pues de alguna manera también poder adentrarnos en la poética corpórea de los danzantes y poder, pues sí, básicamente darles un lugar, ¿no? Un espacio en nosotros también, en nuestro cuerpo. Y bueno, había puesto aquí que de mis más íntimas convicciones y motivaciones era de alguna forma o desdibujar los moldes o estándares que hay para encajar como bailarines o bailarinas, ¿no? Mostrando seres reales en los que podemos reflexionar sobre las múltiples maneras de hacer danza y construir una poética corpórea. Entonces, todo esto cambió, o sea, el tener 4 bailarines al principio, para poder llegar como a un producto que pueda presentar el día de hoy. Logré aterrizar un primer capítulo porque me di cuenta que al principio quería hacer un producto que fuera un algo completo, es decir, sin cortes, pero luego me di cuenta que al querer yo darles como este espacio, también necesitaba separarlos para que pudieran apreciarse de manera individual, digamos. Entonces, los empecé a separar por capítulos, ¿no? Hasta ahorita he logrado aterrizar el primer capítulo, que es con la chica que están viendo en pantalla, que se llama Montserrat Zabalacahue. Y que estas pequeñas imágenes que pongo aquí son pequeños fragmentos del producto ya videográfico que ya he logrado concretar. Entonces, un poco sobre Monse, por qué me interesó hacer de ella mi primer capítulo, es porque ella de alguna manera no tiene, pues, no está dentro a lo mejor de la danza como yo, como por ejemplo estudiándola en la facultad, y sin embargo compartimos muchas cosas, ¿no? Muchos intereses, y ella también pues la mueve la danza, ¿no? A pesar de que, no sé, sus estudios formales son en una ingeniería en biotecnología, ¿no? Y de alguna manera me empezó a intrigar la manera en la que ella abordaba su movimiento, ¿no? A partir del juego. Entonces, fue por ello que ella se convirtió en mi primer informante y de la cual pues ya tengo este producto. Entonces, ay. Voy a parar el video. Ya. Entonces, ya en mi trabajo escrito de la sistematización, ahorita tengo aterrizados o trabajados, digamos, de ciertos puntos, empezando por el primero que sería poética de la corporalidad en el bailarín y la bailarina, es el primer punto. En el cual empiezo a desglosar a partir de esta pregunta, ¿no? ¿Existe una poética de la corporalidad en el bailarín y la bailarina? Y aquí digamos, como empiezo a contestarlo, ¿no? Que es como principio fundamental para poder abordar esa primera pregunta, la cual es detonante del proyecto.
realicé una investigación que dio como resultado algunos conceptos que podría decir son los ejes de la investigación y que son los siguientes apartados de mi trabajo escrito, que es el cuerpo, corporalidad y corporeidad, las y los bailarines, la poética y la identidad. Entonces, en cuanto al apartado del cuerpo, corporalidad y corporeidad, aquí puse un pequeño fragmento de lo que estoy escribiendo, que es esta parte que dice, podríamos decir que el ser humano tiene la premisa de moverse. Esta premisa, la de moverse, está implicada en muchos sentidos. Ha estado tan presente que podríamos rastrearlo en la antigüedad. Esta de moverse transformado en danzas que se realizan con fines rituales y que generaban la expresión de una creencia y cosmovisión puesta en movimiento, ¿no? Reafirmando lo que Le Breton expresa en su texto Antropología del Cuerpo y Modernidad, vivir consiste en reducir continuamente el mundo al cuerpo a través de lo simbólico que éste encarna. Entonces aquí intento como aterrizar esta idea de lo que podría ser el cuerpo. La verdad ha sido un poco difícil trabajar este apartado porque siento que hay muchas ideas sobre lo que el cuerpo puede ser y no me gustaría a lo mejor cerrarlo. Creo que al principio me estaba casando mucho con la idea de cerrarlo en el cuerpo es esto. Entonces ahora lo que quiero más bien es como decir, puede ser esto y puede ser esto como de manera muy fundamental, ¿no? Y luego ya empiezo a hablar de la corporalidad y corporeidad como maneras, ¿no? De la apropiación del cuerpo hacia el mundo y el mundo hacia el cuerpo, ¿no? En mi segundo apartado, bueno, 1.2, en el de las y los bailarines, también pongo aquí un fragmento y que dice, Mora expresa en su texto cuerpo, sujeto y subjetividad en el texto de la danza clásica, que en el ballet se condensan y expresan una serie de principios de pensamientos de la modernidad y que son vigentes en gran medida aún hoy, y que esto implica percibir al cuerpo como una máquina. Y bueno, yo expreso ahí que el bailarín es entonces una máquina que impone sobre sí las leyes regidas por la razón y que busca obtener un control sobre el cuerpo, ¿no? Y esto corresponde a una idea de control donde se elimina toda la expresión o pulsión que provenga desde nuestro interior, ¿no? Intentando generar un ideal de perfección que es prácticamente inalcanzable. En este sentido, tomo esta idea de las y los bailarines porque es el ballet la primera, digamos, escuela o la primera, sí, los primeros bailarines como tal profesionales, ¿no? Entonces, esta es como la idea, ¿no? De lo que debería ser, o lo estoy tomando como la idea de lo que debería ser el bailarín, ¿no? Y bueno, si bien la danza avanzó con este pensamiento racional para poder, digamos, desmenuzar y poder darle un nombre a ciertos pasos y poder, pues, llevarlo a otro nivel, de alguna manera también cerró la brecha porque empezó a proponer modelos de cuerpo con características genéticas que llevan a la danza al terreno de lo selectivo. Entonces hay una aprehensión muy, muy fuerte que se convertiría en separatista, ¿no? Es decir, mi genética va a determinar mi validez, digamos, como bailarina. Y entonces es algo muy, muy complejo porque cómo yo puedo incidir en mi genética, ¿no? Si es algo que no es mi decisión y que no tiene absolutamente ningún control de mi parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezo a abrir todo esto en las y los bailarines y el por qué para mí esto es importante poner el foco en personas que no están dentro de este ideal, ¿no? Y darles esa voz y ese espacio. En el siguiente apartado, en el 1.3, en el de la poética, este sí es como toda la idea completa y para mí fue un poco complejo porque me estoy arriesgando a poner lo que yo realmente pienso al no haber como una definición que se adapte a lo que yo estoy pensando, ¿no? O trabajando. Entonces, lo tomo desde Belgrano, que expresa en su texto la esencia poética de la obra de arte, reflexiones en torno a ser y tiempo y el origen de la obra de arte, que la poética es el estado de desocultación. Entonces, en este caso, hablando del cuerpo, es mostrar, digamos, la honestidad del cuerpo, ¿no? A través del movimiento por el cual se danza. Entonces, al hablar de honestidad,
estoy refiriéndome a la muestra congruente entre lo que decimos, pensamos y sentimos en sincronía, y que por lo tanto nos permite crear una sensibilidad estética que logra conectar con la otra edad. Entonces, aquí empiezo a proponer, después de esta primera idea, que la poética del cuerpo es entonces el medio entre una experiencia y pensamientos que son fieles a nuestra verdad, y la acción que los detona en movimiento, haciendo que esto se materialice. Y convirtiéndose en un discurso vivo, finito, creado en un espacio y tiempo específico, ¿no? Entonces, aquí ya empiezo a proponer como tal la idea de que hablar de la poética corpórea es decir que no solamente referirnos a la materialidad, ¿no? De la sinceridad del cuerpo que se muestra en un momento determinado de vida, sino el análisis continuo de la propia afirmación que se enfrenta a la problemática del autocuestionamiento constante, ¿no? Y que es esto lo que detona movimiento, poniendo en el centro eso, ¿no? Seguir haciendo que nos movamos en muchos aspectos. Entonces esto lo tomo como un estímulo muy importante para generar un proceso de afirmación del ser humano y su identidad. Entonces para mí esto es, digamos, lo que podría ser la poética corpórea. Y por último, en el 1.4, en la identidad, tomo un poco del texto del cuerpo e identidad, estereotipos de género, estima corporal y sintomatología psiquiátrica en una población universitaria de von Dwalinger, que dice: la identidad constituye también un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar diferentes situaciones cotidianas. Opera como un filtro que ayuda a decodificarlas, a comprenderlas para que después funcione. Esto explica que frente a tal situación, un individuo con sus valores y su modo de pensar, de sentir y de actuar va a reaccionar probablemente de una manera definida. Para esto se cuenta con un repertorio de formas de pensar, de sentir y de actuar que en un momento dado se pueden combinar, y este repertorio está en constante recreación. Esto sería como complementario a lo que acabo de proponer sobre la poética, ¿no? Y bueno, todavía sigo construyendo esta última idea de la identidad porque la verdad es un poco complejo, hay muchas maneras de abordarlo, hay muchas ideas, entonces intento como seguir como filtrándolo sin separarme tanto de lo que yo realmente pienso y estoy proponiendo. Y pues ya lo que faltaría de mi trabajo escrito de sistematización para concluirlo sería hablar ya del proceso y del resultado final, que fue este aterrizaje de este primer capítulo, que es hasta donde estoy proponiendo este trabajo, y que me gustaría en algún momento poder desarrollarlo mucho más con alguna beca o con alguna maestría. Y pues nada más, eso sería todo. Muchísimas gracias, Stacy. Bueno, alguien que quiera arrancarse con los comentarios, también voy a poner aplausos. Claudia. También voy a poner aplausos. Eso. Stacy, qué bonito. Te conozco de tan chiquitita que veo aquí lograda todo esto. Primero de CEDART, imagínense. Si no le sé la historia a esta muchacha. Híjole, vengo a meter mucho ruido. Y bueno, pues eso lo tendrás que aclarar bastante con la doctora Alejandra, no, Rocío, porque pues yo ya te veo haciendo tu proyecto de doctorado. Es un proyecto, bueno, no, son como sí, es un proyecto totote o 2 o 3 proyectos. Y bueno, pues está padre que te quieras titular con la licenciatura. A lo mejor en este momento dices, ya no quiero estudiar porque además siempre has sido muy inquieta y siempre necesitas estar pues haciendo, bailando, en movimiento, en talleres, ahora dando cursos, en competencias y demás. Y entonces de pensar, ay, voy a hacer un posgrado ahorita, quién sabe, ¿no? Entonces a lo mejor pues no meterte ese ruido o sí meterte el ruido del posgrado o de un proyecto. A ver, quiero explicarme. Una cosa es que vas a hablar de los bailarines. Si tú te dedicas a hablar de los bailarines, nada más así, de la entrevista y analizar las entrevistas, ya ese es un proyecto. De 4, ya ese es un proyecto. Otra cosa es hacer un documental. Si tú te dedicas a hacer un documental,
vas a entrar en otra metodología, en otro trabajo, manejo de cámara, manejo no sé qué, y escribir en un, ¿qué te implicó hacer el documental? Ese es un segundo proyecto. Un tercer proyecto es definir, tu capítulo 1 ya es un tercer proyecto. ¿Por qué hablas de corpóreas, corporales, corporalidad, corporales, cuerpo, corporalidad y poética? Definir cada una de estas cosas. Por ejemplo, en el de poética te quedaste con un párrafo y dices, digo lo que yo, pero también tienes que partir de que quien vaya a leer tu documento es alguien que no sabe. Entonces, primero me tienes que decir qué es una poética, qué se ha dicho hasta ahora, y bueno, pues ahí está Aristóteles, nos caiga bien o nos caiga mal. Aristóteles escribió una poética que no tiene que ver con danza, pero se extrae, o ahí está Aristóteles y hay otro del siglo XIX, XVIII, que también hay una acta poética, o ¿a qué le llama el mundo poética? Entonces, bueno, pues a partir de esas grandes ideas, yo le llamo poética a la danza. Con ese capítulo 1 que nos describiste, en términos de sistematización, ya tienes tu cuarto proyecto. No lo sé, digo, está padrísimo, porque además tienes como claro el camino y el deber de uno no es, ay, no hagas, no hagas, al contrario, sí haz, pero también me parece que si tú puedes desarrollar esto como proyectos, si en tu perspectiva es de seguir estudiando un posgrado, cualquiera de ellos puedes concretar el posgrado dándole continuidad a esto. Si no quieres estudiar un posgrado, puede ser un proyecto artístico, o sea, una beca al FONCA, una beca qué sé yo, para desarrollar el proyecto artístico. Porque además estás tú también ahí presente, estás como atravesando todo el proyecto, tu visión, tu perspectiva, tu experiencia, y eso, hijo, pocos estudiantes y pocos egresados lo logran con esa claridad que yo lo veo. A lo mejor tiene que ver que yo estoy muy mediatizada, o sea, aparte de que te conozco desde muy chiquilla, pues te sigo mucho en el Face, entonces pues yo te ubico perfectamente y te escucho y te escucho ahí. Sí, pues esta es Stacy. A mí me llegó hace años, tú lo debes conocer, a Brandon Lee. ¿Sí? Bueno, Brandon me llegó, quiero hacer una tesis. Y yo, ay, ¿para qué una tesis? Mira, bla, bla. No, quiero hacer tesis. Oye, pero así como te estoy diciendo a ti, es mucho, mira, separa, mira. No, quiero hacer tesis. Haz tu tesis, claro. O sea, haz lo que quieras, pues es tu tiempo y es tu trabajo, ¿no? Hay algunos otros que llegan con prisa y que dicen, necesito cerrar esto, necesito cerrar. Bueno, pues se les orienta para cerrar. Con esto quiero decir, Stacy, finalmente tú vas a decidir lo que hagas y nuestra obligación de Rocío como tu asesora y de nosotras como comentadoras y susceptibles posibles revisoras, qué sé yo, pues es que tú hagas lo que te interesa indagar. Pero bueno, sí, mi obligación, aquí me siento con la obligación de decirte, bueno, pues eso te escuché, ¿no? Es un monstruo, un monstruo padrísimo, pero un monstruo por lo grande, por lo complejo que te implica. Otra cosa que me pareció muy interesante y que te quisiera como cuestionar, te digo que vengo a hacer mucho ruido, es por ahí hablaste de 3 principios poéticos, y pusiste una pirámide. Y me llamó mucho la atención que pusiste la cotidianeidad como un principio poético. Lo cotidiano, o sea, me lavo los dientes, tengo que lavar los trastes, tengo que trapear, doblar la ropa. Esa era una duda, ¿no? Que esa, si gustas, también me la puedes contestar o no. Otra cosa que planteas por ahí, en la pregunta, algo de la pregunta, si nos la puedes poner, ahorita te digo qué es. Y otra cosa que pusiste está volcado, tu motivación, que está volcado en la danza una serie de premisas. Para mí es expresado desde la danza, o sea, no todas estas premisas que pusiste en tu motivación las vuelcas sobre la danza, porque si no te vas a hacer una especie de
haces de la danza un repositorio de todas estas cosas. Para mí, esta emoción, esta motivación, te deviene en expresar a través, desde la danza. Es una cosa de palabras que se dice, que se define. Pues eso, en la pregunta había una cosa también que tiene que ver con lo corpóreo, con lo corporal y con la corporalidad. Yo creo que estás utilizando un poco como sinónimo las palabras y no sé si son sinónimos en sentido estricto, a menos de que lo digas en la introducción. Por una decisión personal utilizo corpóreo, corporal, corporalidad como sinónimos para que no se repita, ¿no? Porque me parece que son diferentes, ¿eh? En sentido estricto, aunque se refieren al cuerpo, son diferentes. Eso es lo de la pregunta. Pues eso, Stacy. Y pues está padrísimo, está bien interesante lo que estás planteando. Y bueno, el cierre de esto es cuando todo esto, la poética, lo corpóreo, lo corporal, sea un documental de ti y de tu trayectoria. Ese es el cierre final. Sí, claro, porque tú, o sea, no traes una trayectoria de ayer, es una trayectoria mucho más larga. Por eso te digo que a lo mejor yo estoy muy mediatizada porque te conozco desde hace mucho. Entonces, o sea, tienes mucho tiempo trabajando y explorando y construyendo tu propia poética. Entonces, esto de que tú vas a hablar de 4 bailarines, el final, la culminación de todo este monstruo, la cabeza, va a ser el video que hable de ti, tu poética, ve juntando materiales, porque si no lo haces tú, que le des materiales a quien lo vaya a hacer de ti, que tienes, que además tienes. Bien, gracias. Felicidades, felicidades. Gracias, Claudia. Gracias, ¿Vas, Claudia. Adriana? Para hacer la desocultación de Stacy. Te voy a robar esa palabra. Muchas gracias, Stacy, y bueno, felicitarte porque todo está muy bien organizado en tu cabeza y en el documento, me parece. La manera de exponerlo es de una claridad que me... sí, bueno, muchas gracias por eso. Y bueno, es muy breve mi comentario. La verdad es que me parece que esta vuelta que estás dando desde tu formación académica y luego vas al asunto de la inclusión y a decir que todos podemos bailar, estemos formados o no académicamente, y luego vuelves a la academia para explicarte esto que estás observando y desocultando. Peter Brook dice que nos subimos al escenario para hacer visible lo invisible. Y eso es muy bonito y me encanta esto de la desocultación. Yo tengo algunas dudas más bien. En esta inclusión, tus bailarines, entiendo que quiénes son, porque para explicar para hacer un trabajo que es inclusivo de por sí, que tiene esa postura de la inclusión, sí me gustaría saber quiénes son. Dijiste que eran 4, pero ahora ya no son 4. Ahora, ¿cuántos son? Y quiénes son, porque todo tu trabajo que tiene que ver con la identidad, la poética y la corporalidad específica de cada uno de estos bailarines en sus diferentes ámbitos de vida, lo artístico y lo que lo que viven, ¿quiénes son? Porque estás explicando cosas de gente muy concreta y estás haciendo generalidades a partir de esa gente. Entonces, pues sí me gustaría saber, me entra mucho la curiosidad de saber quiénes son para saber cómo llegas a esas generalidades a través de la indagación en esos proyectos. Eso sería. ¿Puedo responder? Sí, por favor. Es Sé que creo breve, que Stacy, porque estamos sobre tiempo, ¿va? sí, es que creo que también tiene que ver un poco con las dudas que tiene Claudia. Lo que pasa es que esto que expuse al principio fue como
algunas cosas en las que, como nació, digamos, esto, o sea, mi Stacy del principio, y esto ya último ya es como mi Stacy de ahora, ¿no? No sé, es como mi devenir en todo este proyecto, ¿no? Ah, También. qué bonito. Entonces, por eso también lo quise dejar así y decir, bueno, de aquí partí y acá llegué. Ahorita sí tenía pensado como que los bailarines que eran 4 al principio y ahorita dije, no, es que puede ser más, o sea, no, o sea, esto da pues para mucho, ¿no? Incluso ayer estaba hablando con unos españoles con los que tomé taller y encontré que ellos también sentían esta conexión, ¿no? Con estas ideas y entonces yo dije, o sea, qué chido sería poder llevar este proyecto incluso al ámbito internacional, ¿no? Para poder ver incluso en esos aspectos. Pero bueno, nada más así de manera general, al principio eran 4, ahorita solo lo aterricé con Monse y al final de cuentas me deshice de esa idea, ¿no? Pueden ser 4, pueden ser más, pueden ser, pero lo que a mí me motiva o lo que a mí me llama la atención de escoger a las personas que escojo es que tienen algo distinto, ¿no? Por ejemplo, Monse no tiene ninguna formación profesional como bailarina y sin embargo ella entiende muy bien lo que está haciendo y juega y hay muchas cosas que están aquí, ¿no? En su intuición y en su cuerpo y en sus experiencias que me hacen conectar con ella, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo es que ella, a pesar de que nuestros caminos son distintos, ella llega a más o menos a configurar pues una poética corpórea, ¿no? Y siento que está ahí en muchas personas que yo veo y me llaman la atención y que por eso los llevo, ¿no? A investigar, ¿no? Que los siento, los cuestiono y hago todo esto, ¿no? Uh-huh. Ya. Muchas gracias, Stacy, felicidades. Y también, sea o no lectora, de todas maneras me gustaría leer tu trabajo. Gracias. Yo de manera breve, a mí me encanta tu trabajo, Stacy, porque creo que es muy, muy importante además, ¿no? Por, digamos, la posibilidad que tiene de registrar algo que es, que si no se registra se va, porque además está en la experiencia de los cuerpos y en la memoria de las personas, ¿no? Incluso la memoria es dudosa. Entonces, además es una investigación en tiempo presente, que eso es interesante, ¿no? Porque digo, se puede estudiar gente viva, pero su obra del pasado. Tú estás como muy en el momento, ¿no? Todavía me parece todo eso muy interesante. Me parece muy interesante tu búsqueda teórica, digamos, como para consolidar o tener un punto de partida desde donde estructurar toda esa investigación de la actividad de todas estas personas que se dedican a la danza, ¿no? Y eso también me parece muy valioso, ¿no? Entonces, ahora, yo sí te voy a decir una cosa, me suma a lo que dice Claudia. Nos presentaste tu proyecto de vida y qué chido y qué bueno que lo compartes con nosotras y está bien, ¿no? Y además te seguiremos invitando en un futuro para que nos des una conferencia de esto y ahora que esto ya no te vas a deshacer de nosotras. Pero sí hace falta que acotes, este pedacito es el que voy a utilizar para titularte y te titules y ya. O sea, que sí cierres ya. Y tú ya hiciste el documental, entrevista, esto que es hasta difícil de definir, pero ya está y ya lo puedes ver. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué necesitaste para hacerlo? Eso ponlo en un papel, que seguramente además ya tienes un montón, y ya. Y titúlate. Después seguirán abriéndose otros caminos, y digamos, lo que dices, la maestría, el no sé qué, pero sí no nos has presentado como si todo eso fuera necesario para titularse, por eso nos abres todo el abanico, ¿no? Entonces sí es, digo, es un trabajo muy lindo y sí te vamos a invitar para más cosas. Pero sí, ve. Yo sé que es algo que te cuesta trabajo, lo sé, pero por eso te digo, hazlo, hazlo. ¿Sí? Ponle un marquito, eso no quiere decir que eso es todo el trabajo, ¿no? Nos vas a mostrar un pedacito para la titulación, que es lo que hace falta, ¿no? También hay que saber cerrar los procesos, ¿no? Y es tu tiempo de cerrar
y abrir el que sigue, que es continuación de este, claro. ¿Sí? Bueno, ya. Stacy, pues me da gusto que aquí seamos 3 ya las que insistimos en esa parte. Ya no es necesario seguir escarbando, de veras. Ojalá nos hagas caso. A mí no me ha hecho caso. Ya se lo dije muchas veces y no me ha hecho nada de caso, nada. Pero bueno, ahí está ella y ya ha decidido llevarse más tiempo. Lo que he leído, porque de lo que nos presentó hay parte que yo no he leído, pero de lo que he leído, cada apartado tiene el nivel de un artículo arbitrado y yo se lo he dicho. El nivel de investigación, de profundidad, de escritura y de concreción, porque no es tan extenso el material que presenta, pero tiene un trabajo de análisis y de investigación muy profundo al nivel de un artículo. Entonces sí me parece un poco, pues lo voy a decir así, aunque se está grabando, un poco de desperdicio, porque esto bien podría ser un artículo arbitrado y otro artículo arbitrado y se va a quedar todo en un mismo documento de sistematización. Entonces es como, bueno, después lo puedes igual presentar como artículo, ¿no? Sí, pero es como, ya, ¿no? ya. Entonces, yo sí también insistiré. Finalmente ya acabaste lo que sería tu primer capítulo, que te parecía muy importante esa parte teórica. Nuevamente mi invitación, Stacy, es que ya no escarbes más, de veras, ya no escarbes más, que cierres este proceso, o sea, que te autolimites, literalmente, porque si te das rienda suelta, la verdad es que te va a llevar mucho más tiempo continuar investigando, porque siempre vas a encontrar conceptos que te abren nuevas puertas, que te abren nuevas reflexiones, que necesitas definir más. Entonces, sí te invito mucho a que la siguiente parte ya solamente sea la descripción y el análisis de la experiencia vivida. Ya tienes estos conceptos, ya lo hiciste, ya lo escribiste, ya está, bien. Úsalos, pero no te des chance de escarbar más. Esa sería realmente la propuesta. ¿Para qué? Para que puedas cerrar este ciclo. Para que ya puedas cerrar este proceso, estábamos muy claras de que en diciembre era el límite para cerrar. Y como te das cuenta, se va extendiendo la fecha porque sí, qué padre que tengas esa condición, pero también hay que autolimitarse. Entonces, autolimítate. Y yo estoy segura que siendo así, es más, en un mes lo podrías tener. En un mes lo puedes tener listo, ¿no? Entonces te invito mucho, mucho a eso. Y también celebro toda tu capacidad de investigar, de escribir, de reflexionar, de crear, de bailar, de videar. Qué bueno, qué maravilla tenerte, qué maravilla compartir toda esta parte. Vete poniendo otras metas adelante y sigues trabajando para esas metas, pero ya, que cerrar esta. Muy bien, por ahí estamos, insisto, sobre tiempo, pero vi que Cho Kardashian había levantado la mano. ¿Quieres hacer algún comentario breve por ahí? Bueno, era una pregunta, pero no sé qué tan extensa se haga. Entonces, Pues no, si quieres por eso lánzala bajé y la igual mano. si no la alcanzamos a responder, se queda ahí y si quieres lanzarla. Bueno, a mí me gusta mucho esta cuestión porque, bueno, Stacy está como en un parteaguas, como que pertenece a la danza contemporánea y al breakdance, que es como una danza urbana. Entonces, mi pregunta es como, ¿qué prejuicios has tenido tú de ambos lados por pertenecer como a esta parte y cómo lo has podido sobrellevar y unificar? Pues así súper rápido. Creo que justo por eso este proyecto es como importante para mí, ¿no? Porque
como dice Claudia, y también creo que Cho me conoce también desde hace mucho tiempo, y yo primero empecé haciendo breaking, ¿no? Pero yo siempre quise ampliar como que quería más, ¿no? Quería saber más, quería expandirme más. Entonces, cuando entré dentro de la danza contemporánea, o de las danzas, o empecé a explorar más, me di cuenta que había muchas cosas que ya estaban en mí ahí, ¿no? Que yo decía, pero es que esto ya, como dice Claudia, ¿no? O sea, ya tengo como mucho tiempo buscando cosas en mi persona, y entonces encontraba como muchos puntos de conexión, ¿no? Pero siempre era como, no, sepáralos. Y entonces creo que todo este tiempo de la carrera me he dado cuenta que es válido todo lo que yo ya tengo, ¿no? Así como todo lo que los demás ya tienen, y que lo único que estoy haciendo a lo mejor es encaminarlo o tejiéndolo con estos otros conocimientos y estas otras cosas que están ahí, ¿no? Entonces, para mí es como llevar lo que ya tengo a otro lugar, ¿no? O como, sí, a otro nivel, a otro algo, que a lo mejor a alguien más le pueda también servir esta experiencia, ¿no? Creo que no hay camino para lo que yo soy, pero creo que eso es lo chido, lo padre, o lo que es lo que a lo mejor te da la carrera, ¿no? Que te permite decir, bueno, no hay de esto, pero yo soy eso, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con eso, no? O a dónde lo puedo llevar, o a lo mejor conecto con alguien más que piensa lo mismo que yo, pero es alguien que piensa que nadie más piensa igual, ¿no? Entonces, siento que es eso, como abrir nuevos caminos de cosas diferentes, de personas diferentes, porque la danza es distinta para cada persona, ¿no? Y sus creencias y sus vivencias, y ya. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Stacy, por tu presentación. Y vamos